Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos. En el día de hoy les damos la bienvenida a la cafetería Un Café para el Tazón. Nuestra invitada de hoy es Lisette Bellis. Ella es enfermera y pertenece a la agrupación de enfermeras ecologistas. Además es académica en nuestra facultad. Los voy a dejar en este momento con ella para que podamos tratar el tema de hoy, que es de salud y medio ambiente. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a la cafetería por la invitación y a todos acá por estar compartiendo este momento. Ya voy a hacer una presentación muy cortita y breve y la idea es que después hagamos como una conversación, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Ahí, ¿se alcanza a ver bien? Sí, ya, perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, entonces, para iniciar, ¿cierto? Vamos a vincular un poco lo que es la salud humana con la salud de nuestro medio ambiente. Y para contextualizar, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, todos sabemos que estamos en situación de pandemia en estos últimos años, que ha sido bastante complicado. Esta fotografía que está acá es una imagen, ¿cierto? Que la tomé de la web, de lo que está ocurriendo en India. Ya India es el segundo país a nivel mundial que tiene la más alta tasa de mortalidad por el coronavirus. ¿Ya? Entonces, el primer país con mayor tasa de mortalidad es Estados Unidos, sigue India, ¿cierto? Y en tercer lugar tenemos a Brasil, ya en Latinoamérica. Entonces, esto nos da una visión de lo frágil que es la humanidad. Y esto también nos ha visibilizado las inequidades y las injusticias sociales que hay en el mundo y las grandes desigualdades. Entonces, por un lado, esto lo podríamos tomar como una oportunidad sobre la forma en que queremos vivir de ahora en adelante. Sin embargo, lamentablemente, ¿cierto? El coronavirus también ha sido un elemento que ha sido tomado por el tema económico, ¿ya? Entonces, hasta con el coronavirus se ha negociado. ¿Cuál es el reflejo de esto? Entonces, el principal reflejo de esto, de este negocio del coronavirus, ha sido, por ejemplo, la distribución desigual de las vacunas. Y tenemos, ¿cierto?, que los países más ricos, ¿cierto?, son los que adquieren más vacunas y los países más pobres tienen muy poco acceso a vacunas. Y de hecho, por eso mostré esta imagen de la India, porque justamente en la India, donde se fabrican las vacunas, es uno de los países que menos población tiene vacunada en estos momentos. Increíble, ¿cierto? Entonces uno dice, fabrican vacunas, se priorizará la población, pero no es así, ¿ya? Entonces, se ha señalado que esta distribución desigual de las vacunas va a generar que este virus se siga propagando y siga mutando, ¿ya? Y por lo tanto, el 90% de la población de los países más pobres tienen súper pocas posibilidades de vacunarse este año 2021, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos uno de los países, como por ejemplo Canadá, el que ha adquirido una cantidad de vacunas 5 veces más de lo que necesita su población, ¿ya? Entonces, el coronavirus, además de generar algunos elementos humanizadores, podría decirse, de la población, ¿cierto? Que nos hace estar más pendientes de nuestra familia, de nuestros vecinos, pero también, ¿cierto?, está el lado que ha vinculado este tema con lo económico, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver la pandemia con el medio ambiente? ¿Ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 nos dio un mensaje y nos dijo que la pandemia es un recordatorio de la íntima y delicada relación de las personas con el planeta. Y por cualquier esfuerzo que hagamos para tener un mundo más seguro, está condenado a fracasar
a no ser, ¿cierto?, de que cuidemos esta interfaz crucial entre personas y patógenos que están presentes en la biodiversidad. Y por lo tanto, el cambio climático está haciendo que el planeta sea menos habitable, ¿ya? Y justamente la Organización Mundial de la Salud da o entrega algunas recomendaciones para la recuperación post-COVID, pero que sea en armonía con la naturaleza. Y ahí todos tenemos una gran responsabilidad. Ahora, esta pandemia, todos queremos que termine luego, ¿ya? Pero con el tema de las vacunas, probablemente no va a terminar tan pronto, con esta distribución desigual de vacunas, ¿ya? Y existe la posibilidad de que muchos virus tengan potencial de pandemia en la actualidad. Y por lo tanto, especialistas de Harvard este año señalaron que la probabilidad de que aparezca otra pandemia en la actualidad es más mayor que nunca, que muchos años anteriores. Porque hay muchos factores que pueden influir en la propagación de un virus a nivel mundial. Y estos son el cambio del uso del suelo, ¿ya? La destrucción de los bosques, sobre todo los bosques tropicales, la expansión de las tierras agrícolas, la intensificación de la ganadería, la urbanización muy rápida que está ocurriendo, muy acelerada en estos últimos tiempos, ¿ya? Entre otros elementos que van a influir, ¿cierto?, en el desarrollo de nuevas pandemias. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto?, con estas pandemias, ¿cierto?, y el contexto actual de la crisis ambiental. Ahora, yo el otro día reflexionaba porque la herencia que estamos dejando ahora, en estos momentos, para las nuevas generaciones, son las pandemias. Entonces nuestros hijos, nuestros futuros nietos o nietos, van a tener que aprender a vivir con pandemias. Esa es la herencia que ya les dejamos. Entonces yo me pregunto si ustedes habían pensado en dejar esa herencia a sus hijos o a sus nietos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente dejar a las futuras generaciones? Y no solamente pensar en la humanidad, sino que pensar en todas las especies que existen en nuestro planeta. Ahora, la naturaleza, ¿cierto?, nos brinda muchos elementos para nosotros poder sobrevivir. Lamentablemente, con estas formas de pensamiento que nos ha dado la modernidad, nosotros vemos la naturaleza como algo aparte de nosotros, como si estuviera fuera de nosotros, ¿ya? Entonces, yo voy a la playa, voy a la naturaleza. Voy al bosque, voy a la naturaleza, ¿ya? Como que es algo externo a nosotros, ¿ya? Sin embargo, los seres humanos somos naturaleza. Y la cultura también forma parte nuestra, y por tanto somos seres bioculturales, como nos señala, ¿cierto?, Humberto Maturana. ¿Ya? Y por lo tanto la naturaleza, como se ve en el mundo económico actual, se ha señalado que nos entrega recursos. Lamentablemente esos recursos son súper explotados y los extraemos a la vista del ser humano, ¿ya? Si nosotros cambiamos un poco el lenguaje y cambiamos las palabras recurso, porque es algo que ocupamos, lo utilizamos, ¿cierto?, y utilizamos mejor la palabra bondades de la naturaleza, se fija que cambia como un poco el chip, ¿ya? No son recursos, son bondades que nos entrega la naturaleza, porque somos seres interdependientes, dependientes de la naturaleza. Entonces la necesitamos. Y cosas súper simples. Necesitamos el aire para respirar, ¿ya? El aire contaminado, ¿cierto?, produce múltiples enfermedades respiratorias. Ya lo vemos en una manera súper simple con la contaminación ambiental del aire en Santiago, sobre todo en invierno, donde aumentan mucho las enfermedades respiratorias. Y otro antecedente interesante, ¿cierto?,
es las altas tasas de morbimortalidad de enfermedades respiratorias, sobre todo en mujeres en países empobrecidos, donde hay una alta tasa de contaminación intradomiciliaria, ¿ya? Donde utilizan el carbón y la leña dentro de los domicilios para poder cocinar y abrigarse, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Necesitamos el agua también para sobrevivir, y justamente estas mega sequías que estamos teniendo nos han traído escasez de agua. Por otro lado, también tenemos aguas contaminadas que también afectan, ¿cierto?, la salud de las personas. Y por último necesitamos de la tierra, ¿ya? Donde la tierra, ¿cierto?, nos entrega, ¿cierto?, todos nuestros alimentos, pero también está siendo súper utilizada la tierra, ¿ya? Donde existen muchas plantaciones, donde el tema agrícola es muy potente y obviamente necesitamos alimentarnos, ¿ya? Pero los monocultivos están trayendo consecuencias negativas en la agricultura, ¿ya? Y la tierra se está haciendo cada vez menos cultivable, ¿ya? Además está el uso de los pesticidas, ¿cierto?, entre otros aspectos que también afectan, ¿cierto?, la salud de las personas. Por otro lado, esto lo dejé como un puntito aparte, que es la biosfera, que en el fondo es la estratosfera, donde justo el nivel donde pasan los aviones, estamos acá cerquita, ¿ya? Que es una de las capas más importantes, que es nuestra casa común, porque justamente es esta capa lo que nos ayuda a mantener la temperatura ideal, ¿cierto?, para poder mantener la vida. Entonces, como todos conocemos el tema del Acuerdo París, ¿cierto?, de no sobrepasar los 1.5 grados de temperatura hasta el 2050, eso es un promedio, ya es un promedio a nivel mundial. Sin embargo, ya hay sectores que están sobre el 1.5 de aumento de temperatura, ¿ya? Y otros un poco menos. Pero se ha señalado que ya el 1.5 sería el punto de inflexión, ya no hay vuelta atrás. Y esto tiene que ver con el efecto de los gases invernaderos. Los gases invernaderos se quedan pegados a todas las moléculas que están en la estratosfera y no van a salir de ahí. Si hoy día dejáramos de producir 0% a nivel mundial de gases invernaderos, necesitamos 300 años de cero producción para que la estratosfera se recupere, aproximadamente. Entonces, si pensamos eso, es imposible, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser gradual. ¿Qué hacemos entonces, cierto, para disminuir esta cantidad de efectos de gases invernaderos y que esto afecta directamente a la salud? Ahora sabemos que está el tremendo hoyo en la capa de ozono, ¿cierto? Y esto ha afectado principalmente en la parte sur latinoamericana, justo a nosotros, ¿cierto? La capa de ozono está rota justo donde estamos nosotros, y esto coincide, falta todavía investigaciones, sí, hay que seguir analizando, pero coincide netamente con el aumento del cáncer de piel, por ejemplo, en nuestro país, que ha aumentado en forma muy potente. Por eso las campañas de prevención de cáncer en la piel en nuestro país han sido tan potentes en estos últimos años, ¿ya? No sé si ustedes se dan cuenta en verano, como que uno siente que ya te quema el sol, así como fuerte, como que ya uno no siente la sensación distinta cuando estás en otra parte, ¿ya? Entonces acá todos estos elementos, todas estas bondades de la naturaleza están interconectadas y están interconectados con nosotros, ¿ya? Con cada uno de nosotros. Entonces, importante no sentirnos fuera, nosotros sentirnos como parte de la naturaleza, ¿ya? Y eso falta mucho que nos enseñen y que nos eduquen, ¿ya? Estamos en ciudades rodeadas de cemento, ¿ya? Entonces estamos en un departamento, ¿cierto?, chiquitito, rodeado de cemento, y llevamos a nuestros hijos al jardín infantil encerrados, rodeados de cemento, ¿ya? Entonces el periodo infantil es un periodo clave
para el desarrollo y crecimiento del niño que estén en contacto con la naturaleza, que anden a pies descalzos, que toquen la tierra. Eso ayuda al desarrollo psicomotor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, habría que hacer ahí, seguir investigando y ver qué pasa con ese tema, ¿ya? Que es bastante interesante el contacto de la naturaleza desde la infancia, ¿ya? Entonces, hay un tema clave acá, que es cómo nos reconectamos y volvemos a sentir la naturaleza dentro de nuestro y como parte nuestra, ¿ya? Hay un filósofo brasileño, no sé si ustedes lo han escuchado, es Leonardo Boff, que habla mucho del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Él nos dice que generalmente la esencia del ser humano es el cuidado, es el cuidar, ¿ya? Y nosotros cuidamos lo que queremos, cuidamos lo que amamos, ¿cierto? Cuidamos a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿ya? Y por lo tanto, para poder cuidar la naturaleza, debemos volver a amar la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso es un punto clave para poder generar cuidado, ¿ya? Ahora estamos en un punto súper complejo, en el sentido que estamos en una sociedad, ¿cierto?, que nos ha impulsado y nos ha enseñado y hemos estado criados bajo un modelo hiperconsumista, ¿ya? Entonces viene el marketing, ¿cierto? Y te dice, compra el celular, última generación, fotografía súper, qué sé yo, y tú tienes tu celular, ¿cierto?, que está funcionando y está ok, pero tú vienes y ¡pum!, lo botas, lo desechas y te compras el último modelo, ¿cierto? Que la televisión, ¿cierto?, y las publicidades te tientan. Entonces, salirte de este modelo de hiperconsumista que uno crece, ¿cierto?, es bastante complejo, no es simple, ¿ya? Entonces, se ha señalado que el hiperconsumo es el cáncer de la sociedad actual, ¿ya? Por decirlo en forma literal, y que esto, lógicamente, no ayuda en nada a la sustentabilidad. Si bien las conductas individuales por sí solas tal vez no tengan un impacto tan grande en la crisis climática como las políticas públicas orientadas, ¿cierto?, a las grandes economías, las acciones individuales, ¿cierto?, colaboran y ayudan, ¿cierto?, primero a la sensibilidad social de lo que está ocurriendo y en segunda instancia al logro de la conciencia, ¿ya? Yo, por ejemplo, no puedo hacer que ustedes tengan conciencia porque eso es de ustedes, interno, ¿ya? Pero sí puedo ir sensibilizando. Y cuando ustedes comienzan, ¿ya?, con una acción pequeña, van a ir viendo que van contagiando al otro, ¿ya? Si probablemente ustedes empiezan a reciclar, a lo mejor es lo mínimo que hacen, voy a partir reciclando las botellas, por dar un ejemplo, ¿ya? Un familiar suyo los va a ver, ah, voy a hacer lo mismo. Ustedes le comentan a sus amigos, ah, voy a hacer lo mismo. Empieza, ¿cierto?, a hacerse esta bola de nieve con acciones súper pequeñas, pero que hay que expandirlas, ¿ya? Porque el quehacer colectivo es la clave para poder cuidar el medio ambiente, ¿ya? Y ya lo vimos, ¿cierto?, con el humedal de la desembocadura del río Elqui, ¿cierto?, donde había una construcción, hubo una movilización social, y en base a la movilización social empezaron a hacerse los trámites para que fuese considerado un humedal urbano, ¿ya? Y ya empezaron todas las campañas. Entonces, por eso lo colectivo es importante, y sobre todo en esta sociedad que nos han enseñado a ser tan individualista. Entonces, el tema de la crisis ambiental abarca muchos elementos, ¿ya?, que tiene que ver con componentes éticos, que tiene que ver con componentes del cuidado, tiene que ver con componentes de sensibilización y de cómo enfrentamos este hiperconsumismo también, ¿ya? Entonces, son múltiples aristas de cómo vamos a cuidar el medio ambiente. Entonces, me gustaría, no quiero hablar solamente yo, me gustaría que conversáramos y discutiéramos un poquito el tema,
Entonces les voy a dejar algunas preguntas ahí para que las discutamos. ¿De qué forma puedo cuidar mi salud y a la vez cuido a la tierra? ¿De qué forma puedo expandir el amor hacia mí mismo primero y después el amor hacia la tierra? ¿Ya? ¿Cómo me comprometo en el día a día a cuidar mi salud, la de otros y la de la tierra? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque ahí también les voy a dejar un punto de reflexión, ¿ya? Porque se ha señalado de la forma en que nos relacionamos los seres humanos es el reflejo como nos relacionamos con las otras especies y con el planeta y con la Tierra, ¿ya? ¿Y cuáles son sus expectativas de sus formas de vida? Pensemos, ojalá, que esto sea pronto en un contexto post-pandemia. Esto teniendo en consideración que se nos ha señalado que va a venir una ola después de esta pandemia, ¿cierto? Que ya se está viendo de problemas de salud mental. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma vamos a poder enfrentar esta ola que viene, ¿cierto? Que ya se está viendo potente con los problemas emocionales y de salud mental. ¿Ya? Entonces se las voy a dejar ahí para que las puedan anotar y podamos conversar. ¿Sí? ¿Dejo de compartir pantalla? Bueno, o déjalas proyectadas por si acaso, para que las vayamos revisando. Sí. Quiero compartirles en el chat dos páginas que son muy importantes, ¿ya? Que tal vez ustedes lo pueden hacer como ejercicio. Una es para medir su huella de carbono. ¿Ya? Entonces ustedes pueden medir su huella de carbono en el día a día y tal vez proponerse metas. ¿Ya? Si yo produzco X huella de carbono, este año, ¿cuál va a ser mi meta? ¿O qué voy a hacer para disminuir mi huella de carbono? Y esto sería súper bueno, esta es mi idea, loca, hacerlo a nivel institucional. ¿Cuál es la huella de carbono que dejamos como institución? ¿Y cuál podría ser nuestra meta para disminuirla? Por ejemplo, pensando que ahora, ¿cierto? Dentro de las políticas de la Universidad Católica del Norte está el tema de la sustentabilidad. ¿Ya? Creo que sería un lindo ejercicio. Y hay otra página que a mí me encanta, voy a copiar acá y se las voy a mostrar también. Es un atlas de riesgo de cambio climático. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver? Ya, esta está, sí, del Ministerio de Medio Ambiente, está accesible a todos, entonces contiene información que es muy, muy relevante y que les puede servir de base si alguien quiere hacer un taller educativo, un proyecto, ¿cierto? Entonces acá está el riesgo climático en todo nuestro país, con mapas de riesgo, ¿ya? Y también está por indicadores. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a marcar este indicador que en lo personal estamos viendo el tema de salud y bienestar humano, ¿ya? Y acá también tiene muchos indicadores que nos permiten ver los efectos del cambio climático en nuestras ciudades. Y por ejemplo vemos los anegamientos en lugares costeros, el riesgo de inundación, la mortalidad prematura neta por cambios de temperaturas bruscos, ¿ya? Mortalidad por calor, ¿ya? Y el efecto del calor en la salud. Entonces si ustedes marcan acá, ¿ya? Aparece un mapa. Uy, está un poquito lento. ¿Ya? Y aparecen, ¿cierto? Las regiones acá por colores, por ejemplo, la amenaza del aumento de temperatura, y acá están los grados. Si se fijan acá, ya hemos aumentado en más 2 grados Celsius en algunas partes de nuestra región. ¿Ya? Entonces estamos sobre el 1.5 que nos dice el acuerdo París. Entonces, acá, por ejemplo, está el tema del riesgo de mortalidad por causa por el calor. Entonces vemos Calama aquí, registra 25 muertes, por ejemplo.
¿ya? Entonces, estos son indicadores que les podrían ser de utilidad y está de acceso a todo el mundo. Entonces, cosa de revisar este atlas y hay distintos indicadores. Yo les mostré el de salud y bienestar, pero hay de cierto, si a alguien le interesa más el tema de las plantas nativas, está todo este tema, ¿ya? Eso, no sé si alguien quiere partir con alguna de las respuestas, tal vez. Lisette, yo quería compartir, como tengo que integrarme después a otras, que en este espacio de Encuéntrate hay actividades paralelas, entonces tenemos que a veces clonarnos. Lisette, darte las gracias y muy interesante las reflexiones que nos has compartido. Y esto me encantó el término bondades de la naturaleza, qué bonito empezar a acuñarlo en vez de recursos, que es algo tan utilitario, ¿cierto?, que utilizamos. Así que me hizo mucho sentido. Y respecto a las preguntas, siempre yo he compartido que al final somos lo que la sociedad nos enseña. Entonces es todo un sistema sociopolítico, económico, educativo, que nos ha enseñado a movernos en la competencia, en el individualismo. Por lo tanto, Lisette, creo que realmente para sentirnos interconectados y con cualquier ser viviente, necesitamos de valores profundos y que hoy en día justamente todo lo que nos rodea nos muestra otra cosa. Entonces, son estas reflexiones las que nos hacen, las que nos dan esperanza. Y todos estos movimientos nuevos y todo lo que estamos viviendo, ¿cierto?, como país, post-2019, bueno, son luces de esperanza del que el camino va hacia reencontrarnos con estos valores profundos. Ahora, la pandemia ha sido una gran lección. Y muchos decíamos, no, con esto sí que cambiamos, con esto sí que ya cambiamos, pero uno ve que realmente a veces las actitudes y la corrupción y el individualismo ha continuado. Entonces, ni un remesón como la pandemia fue tan profundo. Pero con la visión de esperanza, Lisette, creo que en los jóvenes, y acá nos acompañan universitarios que son voluntarios, por ejemplo, que trabajan la salud ambiental como es UPSA, que trabajan la promoción de salud como es Jóvenes por la Salud. De verdad que el tenerlos acá, esa es la esperanza que tenemos. Ellos van a ser los futuros conductores del país, están con otra mirada, están con con otros valores también, y por ahí va la esperanza, y por supuesto que en el sistema educativo, o sea, mientras más pequeños tengamos estas reflexiones, yo creo que los cambios pueden ser posibles. Ahí para compartir un poquito mis reflexiones, Lisette, y muchas gracias. Gracias, Mónica. Sí, no es simple, es bastante complejo, porque esto, o sea, para poder lograr la justicia climática, tiene que ir de la mano primero con la justicia social. Entonces, es imposible pensar en un país completamente empobrecido, ¿ya? Lograr la justicia climática, ¿ya? Si hay gente que a veces se está muriendo hasta de hambre, eso es imposible. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco es posible lograr la justicia climática sin primero generar la igualdad y la equidad de género. ¿Ya? Que eso también es un tema importante y que se está poniendo, ¿cierto?, a la mesa frente a la discusión sobre equidad de género y sostenibilidad. Entonces, las mujeres rurales trabajan, ¿cierto?, con la tierra, ellas tienen todo el conocimiento, ¿cierto?, de esta agricultura que es un poco más sustentable. Sin embargo, son las que tienen menos acceso a las tierras. Ellas no son dueñas de las tierras, ¿ya? Entonces es un punto que bastante, bueno, y además son guardadoras de semillas, hay muchas mujeres que son guardadoras de semillas también. Entonces es un tema que, o sea, en realidad esto da para mucho, es un tema súper amplio. El tema solamente de género y sostenibilidad es un tema muy potente, pero eso tiene que ir en equilibrio,
ya ir en conjunto en equilibrio, ir avanzando en equilibrio. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas veces se pone metas para igualarse en acción o estrategia de sostenibilidad, muy parecido a lo que está ocurriendo en Europa. ¿Ya? Pero ¿por qué tiene que ser igual si somos distintos? Nuestra situación, cierto, socioeconómica, cultural es distinta. ¿Ya? Entonces no podemos hacerlo igual, tenemos que hacerlo distinto, desde nuestra cultura, de nuestras raíces también, no hay que dejarlas de lado. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Los países europeos que se dan de muy sustentable, sin embargo los países tercermundistas son el patio trasero de la basura y la contaminación grave que ellos producen. Ellos no dejan sus basuras electrónicas en sus países, ¿ya? Las basuras electrónicas van a los países pobres. Entonces, todo un tema potente que no es simple, ¿ya? Entonces, claro, dice, yo en mi país tengo cero contaminación, pero mando toda la basura a los otros países, ¿ya? Entonces, hay que generar un equilibrio que sea a nivel mundial e ir al ritmo de cada país, ¿ya? Por ejemplo, yo quedé muy impactada porque tú ves números, muchos números en todas partes, ¿ya? Pero quedé muy impactada cuando me dijeron en un curso que fui que si cada ser humano del planeta Tierra viviese como un estadounidense promedio en su nivel de consumo, calidad de vida, etc., necesitamos 4 planetas. A ese nivel, necesitamos 4 planetas. Si cada ser humano viviese como un estadounidense promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Pero sin desligarnos de nuestro contexto. ¿Ya? No nos podemos, tenemos que tener esta mirada global de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en el mundo, pero no olvidarnos de nuestro contexto donde estamos, en nuestros territorios insertos. ¿Qué está pasando en nuestros lugares donde estamos? ¿Mm? Eso, no sé si alguien más quiera aportar o responder alguna de las preguntas. Gracias, Lisette. Mira, tenemos aquí una manita levantada, Nitza. Le doy la palabra. Sí, hola, buenos días. Yo me quería detener un poquito en el tema de que había dicho usted de qué le estamos dejando a nuestras generaciones, a las futuras generaciones. Y con mi pareja siempre conversamos sobre eso. Yo digo, no sé, cuando hacen extractivismo, el tema de los humedales, dañan varios hábitats. Y digo, pero ¿cómo no piensan que sus hijos también después van a ser afectados, sus nietos? Dentro de mi relación hemos conversado y nosotros no tenemos interés de tener hijos. Estamos bien como conscientes en eso porque tampoco creemos que el mundo está como ya listo para atraer más personas, entonces quizás de la manera de nosotros queremos aportar de otra forma, quizás adoptando a futuro y haciéndonos cargo de niños que nadie se hace cargo. También creo que todo esto parte desde la educación, como dice usted, y de la concientización, en conjunto con los recursos, porque muchas veces uno puede tener muchas ganas de educar y llegar a la gente, pero si no se tienen los recursos tampoco se puede llegar. Entonces, como algo integral y en realidad también llegar con las acciones individuales hasta las colectivas y tratar de mover masa y contagiar esto de las buenas acciones y contribuir de una manera, pues hacerlo bien colectivo y que se masifique, que sería lo ideal, y tratar de hacer partícipe a las personas de esto, porque muchas veces también se hacen llamados a estas actividades de concientización y cosas así, pero la gente no se siente parte, no participa, no llega. Y es fome, pero hay que de alguna manera tratar de captar su atención y que lleguen, pues, para que participen. Y eso más que nada. Gracias, Anitza. Sí, no es fácil la participación porque es complejo. Justamente estamos en un mundo súper individualista y cuesta participar en agrupaciones, en sociedades, ¿cierto?
en formas colectivas, de poder colaborar con un granito de arena, ¿cierto? Sí, uno tiende a caer en la desesperanza, eso es parte del proceso, ¿ya? Uno dice, pucha, no hay nada que hacer, ¿qué hago? ¿Qué saco con reciclar tanto? Y, ¿cierto? Y plantar mi arbolito y todo, sí, no pasa nada a nivel mundial, ¿cierto? Uno tiende a caer en la desesperanza, ¿cierto? Pero hay que salir un poquito de eso, ¿ya? Hay que ver de qué forma, ¿cierto? Lo expando esto. Vamos expandiendo de a poco, porque una vez que yo ya tengo el conocimiento, lo voy a decir sí o no, querramos o no querramos, nos hacemos cómplices. Nos hacemos cómplices de lo que está pasando. Entonces, yo leo mucho, ¿cierto?, de lo que está pasando, los informes científicos, me encanta informarme. Ahora están las redes sociales, está internet. Esto, cuando yo era joven no existía. En los 90 no había cómo. Ya, entonces yo lo encuentro, ¿cierto? La tecnología en ese sentido es una maravilla. Entonces, pero la tecnología hay que usarla para tiempo, ¿ya? Entonces tienes mucho acceso a la información y cada vez que tienes más conocimiento respecto al tema, más cómplice te vas haciendo. Entonces, no te puedes quedar una cómplice, digamos, encapsulada o callada, sino que tengo que ir expandiendo y ir buscando la forma de entregar información. A veces, por ejemplo, las redes sociales han resultado un buen elemento para poder expandir información de forma simple, sencilla, y se llega muy fácil también a la gente de todas las edades, ¿ya? Yo siento que los jóvenes tienen como otro chip respecto al cuidado medioambiental, ¿ah? Y eso también a mí me genera esperanza, ¿ya? Cuando veo, por ejemplo, a los niños cuidando a los perritos en la calle, yo digo, genial, po. ¿Ya? Entonces, todos esos pequeños actos te van dando un poco de esperanza en la humanidad, ¿no? Toda la razón, Lisette. Mario, que está también levantando su mano, le doy la palabra. Hola, buenas. Primero que todo, me gustó harto lo que alcancé de la presentación. Llego un poco tarde. Gracias, Mario. Y eso con respecto a lo que te dice, que cada vez nos hacemos más cómplices. Claro, es cierto, yo desde el 2018 como que tomé un poquito más de conciencia y cada vez que me informaba más me daba cuenta que mis hábitos dañaban mucho el planeta. Y también pensaba que no era solo yo, somos millones de personas que sí o sí tenemos los mismos hábitos, así que sí o sí tenemos huellas de carbono similar. Como usted decía, si todos tuviéramos los hábitos de los estadounidenses, ya no habría mundo. Entonces me empecé a informar y las cosas que hago, porque la primera pregunta que usted decía, ¿qué hago yo para cuidar mi salud y a la vez cuidar la tierra? Es que yo llevo una alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque la huella de carbono que deja y la huella hídrica que deja esa alimentación es la más baja. Uh-huh. Bueno, una es por el medio ambiente, otra por la conciencia animal también. Pero yo sé que esa alimentación es la que tiene un menor impacto a nivel ambiental. Y lo otro es que si uno aprovecha los residuos orgánicos que sobran, se puede hacer compost, se puede reutilizar, entonces es una alimentación que tiene muchos pros. Otra cosa que hago, que también me di cuenta, es que cada vez que lavaba la loza, cada vez que lavaba la ropa, contaminaba el mar. Y el mar es lo que equilibra todo el planeta. Si se desestabiliza la temperatura del agua, no ocurre lo que está ocurriendo en realidad y lo que va a seguir ocurriendo. Entonces ahí también lo que hice fue cambiar a detergente o lavalosas orgánicos biodegradables. Y aún así, por ejemplo, cada vez que investigo, cada vez que navegamos por internet, estamos contaminando. Todo esto de estar en el Sí, computador, internet también contamina. Entonces darse cuenta de todo eso igual es duro. Pero como usted sí. dice, las redes sociales o la información podemos usarla para bien, para cambiar. Tal vez vamos a seguir impactando durante un tiempo, pero vamos a aprender de esto. Y yo también tengo fe ahí en la sociedad, en predicar con el ejemplo, más que nada, porque así uno pelea menos en realidad. Es más lento el proceso, pero es una información que se termina interiorizando, en vez de aprendiendo a la fuerza o cosas así. Uh-huh.
Y eso comparto mucho su visión en realidad. Y esas son como las cosas que yo hago, bueno, y participo en los voluntariados, que van como acorde a mis valores. Entonces mi intención igual es aportar un poquito en la universidad y en mi camino, estoy recién en primer semestre, así que espero aprender harto y también aportar harto. Eso. Las otras preguntas no me acuerdo cuáles eran. Muchas Las gracias, Mario. expectativas post pandemia. Simplemente espero, me estoy preparando en realidad para cuando volvamos a lo presencial, para no dejar hábitos de lado que me permiten llevar bien el semestre y eso. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Mario. Sí, el tema de la alimentación es potente. De hecho, se ha hecho una campaña que se llama El lunes sin carnes, ¿ya? Donde invita a la población el día lunes a no comer carne. Y de hecho, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 500 gramos de carne roja a la semana por persona. Eso es lo máximo, 200 gramos. O sea, perdón, 500 gramos semanales por persona. Pero el consumo es mayor, la gente a veces come carne todos los días, ya, todos los días, entonces eso es excesivo, o sea, no recuerdo, no estoy tan segura, pero creo que una hamburguesa, o sea, generar una hamburguesa, se necesita tanta agua como el consumo de 2 días de una persona de agua para generar una hamburguesa. Entonces, cuando uno se come una hamburguesa, tiene que pensar, son 2 días de agua de una persona. Lo que estoy consumiendo acá es impresionante. Ahora, si bien la agricultura genera una alta carga, un alto consumo de agua, las ganaderías también lo hacen, ¿ya? Y de hecho muchos suelos que se pudiesen ocupar para la agricultura humana, ¿cierto? Se planta la soya para alimentar a las vacas, ¿ya? Y que lamentablemente también están en condiciones paupérrimas viviendo esos animales encerrados que no ven la luz del día en toda su vida, ¿ya? Y además son modificados genéticamente. Entonces uno dice, ¿cómo esos pobres animales tienen la capacidad de tolerar todo el peso, ¿cierto? Que ellos van creciendo, ¿cierto? Para la producción de carne en sus pobres patitas, entonces impresionante, porque además no caminan, porque están en un cubículo y no caminan, ¿ya? Lo mismo pasa con la producción de huevo, ¿cierto? Las gallinitas ponedoras las tienen las 24 horas con luz para poner huevo, entonces, claro, cuando uno consume, tiene que cuestionarse todo eso, entonces cuando uno va a comprar cualquier cosa, un polerón, cualquier cosa, entonces primero preguntar, ¿lo necesito? Sí, no. Ya, ¿me lo voy a poner? Sí, no. ¿Cuántas veces al año lo voy a usar? O sea, si me voy a poner una vez al año, ¿valdrá la pena comprar? ¿Ya? Entonces ahí empiezo a ser como consciente y después de hacer esas preguntas ya llego a la reflexión más profunda. A ver, este producto de esta empresa o de esta marca, ¿cuánta huella de carbono produce? ¿De dónde viene este producto? Viene de China, todo viene de China, ¿ya? Si viene en avión, ¿cuántos gases de efecto invernadero genera? Entonces te vas empezando a cuestionar más profundo y cuando llegas más profundo a la reflexión, dice, la persona que hizo esto habrá tenido un sueldo digno, ¿ya? Entonces, claro, tú te compras cosas súper baratas, pero no tienes ni idea la dignidad humana que hay frente a la realización de ese objeto, ¿ya? Y mientras más consumimos objetos, más lo van a hacer. Si mientras más te cuestionas, ¿cierto? Ahí vas haciendo un cuestionamiento social también, que va de la mano con el medio ambiente. ¿Mm? Y no es fácil dejar de consumir en este mundo tan hiperconsumista, ¿cierto? Y lleno de marketing y todo. Mabel. Hola, felicitarte, Lisette. Muy Hola, linda Mabel. tu exposición. Hola, Nico. Gracias. Me dio mucho gusto escuchar a Mario, cómo este granito de arena es lo que tenemos que hacer en el fondo, este despertar de conciencia. Se une la conciencia social con este tema de conciencia de medio ambiente y que a veces uno siente que está como casi todo perdido y yo no puedo hacer nada. Y en el fondo sí podemos hacer, partiendo por la educación, partiendo por el qué hago yo en mi día a día,
y se puede ir avanzando de a poquitito. Efectivamente, como dice Lisette, cuando uno se empieza a cuestionar la huella hídrica, la huella carbono, el de dónde vino, uno se empieza un poquito a asustar, pero entonces ahí es el momento de que despierte también el valor a lo local, ¿no es cierto?, al consumo local. Así yo veo que cerca a ciertos kilómetros de donde yo vivo hay alguien que cultiva y tiene una verdulería, bueno, entonces voy ahí a comprar y no voy a comprar al supermercado en que uno lee, ¿no es cierto?, las lentejas vienen de, no sé, de Guatemala, todo viene de otros países y no algo acá local. Aprender también a rescatar los saberes de la agricultura campesina, porque también se perdieron. De hecho, yo vengo de abuelos campesinos que no me explicaban porque me decían, ¿para qué? Si usted va a ir al supermercado. Entonces, como que se sentían subvalorados y esa es como nuestra propuesta también de, bueno, no, yo te escucho, esos valores, lo voy replicando, aprender también un poquito a ser autosustentable en el tema de ¿qué puedo hacer yo en mi casa? A lo mejor no tengo un patio, pero tengo un balcón y a lo mejor puedo tener lechuga, puedo tener orégano, algo que ya sale desde ahí. Y a lo mejor puedo reutilizar. El tema de ropa es un tema que me gusta mucho que haya despertado, porque en verdad antes yo me sentía súper como la amiga fome porque soy súper mala para comprarme ropa. Me compro una vez y si la cuestión no se rompió, es que no compro. Y siempre recibía la ropa reutilizada. Y ahora está casi de moda. Entonces, como que estuviese de moda algo que yo venía haciendo siempre, porque mi familia también siempre se imitó. Sentía que cuando yo leía algo que dice de China, era tan raro pensar que venía en un barco, que llegó, que bajó. Después, claro, uno ahora con estas temáticas que despertaron con el tema de pandemia, es algo un poco más normal. Y también eso, con el tema post-pandemia, ojalá no nos olvidemos tan rápido y nos volvamos a acordar en la siguiente pandemia de que puta era importante actuar en comunidad, aprender a actuar con quienes te rodean, quienes viven en edificios, empezar también a trabajar en comunidad por tener un espacio que no sea solo un jardín ornamental, por ejemplo, que podamos cultivar. Y son tantas las maneras, pero siempre de a poquitito, porque esa ansiedad que se provoca cuando uno despierta un poco en ver cómo está todo armado ya, angustia un poco. Entonces, quedé muy contenta y te felicito, Mario, por tus actividades que estás haciendo. Y es eso, es partir de a poquitito, ir haciendo redes entre nosotros y estas instancias ayudan mucho. Así que eso solamente quería opinar. Muchas gracias, Mabel. No sé si alguien más, porque ya estamos en la hora, parece, Nicole. Sí, nos estamos acercando al cierre. No sé si alguien más quiere dar su opinión en este minuto. No veo ninguna otra manito levantada. Bueno, voy a compartir mi reflexión entonces. Felicitarte igual, Lisette. Muchas gracias por la presentación que nos diste hoy. Y el enlace también con el tema del contexto de la pandemia. Yo creo que a muchos nos vino a dar un remesón. Antes de la pandemia uno generalmente vivía mucho con el tema del piloto automático, del hacer, del cumplir. Y en este contexto se ha dado también la posibilidad de darnos una pausa para poder ver hacia adentro dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y poder cuestionarnos. De hecho, una de las cosas que yo he ido incorporando en este tema de la pandemia justamente fue el reciclaje, que antes de la pandemia yo no estaba mucho en mi casa, entonces era como, no sé, el mundo acelerado nomás, ¿no? Uno de repente ni siquiera se detenía a pensarlo. Y a pesar de que la intención estaba, no es que no alcanzo, no era prioritario, tal vez. Y ha sido una de las cosas que, por ejemplo, hemos ido incorporando en la casa, el tema del reciclaje, incluimos a nuestra hija, estamos haciendo también el tema del compostaje, el vermicompostaje, y tenemos planes también para poder armar una huerta en la casa. No hay mucho espacio de jardín, pero la idea es poder habilitarlo para tener también algunos cultivos, hierbas aromáticas,
y lo que se pueda en realidad en el proceso. Pero eso yo creo que es como como despertar de la conciencia que comentábamos y de darnos cuenta que no somos entes aparte, sino que somos un todo. Y que finalmente nuestras acciones tienen una consecuencia y que si en algún momento pensamos que tal vez no nos podía influir, nos vamos dando cuenta que sí. Que cualquier acción que uno toma puede también tener una consecuencia sobre nosotros mismos, sobre nuestra salud y nuestro cuidado. Eso. Gracias, Nicole. Una cosita para terminar y con esto termino. Sí, tranquila. Que nunca olvidarnos, es cierto, de cuando vamos a votar, ver por quién vamos a votar, sus planes y todo, y estar ahí, que cumpla con lo que promete, ¿no? Que no se vaya por otro camino, de repente te prometen, no, se vamos a proteger, acá prometieron no dominga, pero la cuestión está yendo igual por su camino, ¿cierto? Entonces ahí, por eso el colectivo es tan importante, hacer la presión colectiva. Ya a lo mejor no necesariamente puede ir a marchar, no sé, al que le gusta marchar vaya, el que no, de otra forma las redes sociales ayudan mucho a eso, ¿cierto? Estar en agrupaciones ambientales, ¿ya? Pero siempre estar consciente de eso, ser consciente de las políticas públicas, de qué está pasando, o sea, no sesgarnos frente a eso, ¿ya? Gracias, Lisette, muchas gracias. Toda la razón, es que finalmente de repente uno dice, este es mi granito de arena, pero ¿cómo lo puedo llevar a que se multiplique? Y justamente creo que una de las formas es actuando a través de mi grupo cercano, la familia, los amigos, el vecino, y de otra manera buscar en organismos que potencien esta misma ideología que uno va formando. No sé si alguien más tiene alguna opinión, alguna reflexión, alguna experiencia que quiera compartir. No veo más manitos. Bueno, entonces vamos a ir cerrando la cafetería. Nuevamente agradecerte, Lisette, por la reflexión que nos compartiste hoy. Y a los invitados darle las gracias también por darse este tiempo de compartir, de encontrarnos, de reflexionar en colectivo. Y los dejo también invitados para las próximas cafeterías que vamos a tener programadas. Ahí mantenerse atento al correo electrónico y a las redes sociales. Eso. Que tengan una Gracias. mañana. Chao.